Buen día, mi nombre es Karen Coral y nosotros les vamos a hablar sobre los modelos psicológicos, específicamente sobre el psicoanálisis, el cognitivismo y el conductismo. Los modelos psicológicos son distintas formas de comprender la mente y la conducta. Como introducción es importante que sepan que a lo largo de la historia, la psicología ha buscado explicar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Para ello se han propuesto diferentes modelos teóricos que orientan la investigación y la práctica clínica. En esta presentación nosotros hablaremos de tres de los más influyentes. El psicoanálisis, que es el que se centra en el inconsciente y las motivaciones internas, el conductismo, que es el que estudia el aprendizaje y la conducta observable, y el cognitivismo, que es el que analiza los procesos mentales como la memoria, la percepción y el pensamiento. Mi compañera y yo les vamos a explicar el psicoanálisis. Yo les voy a explicar qué es y sus principales ideas. El psicoanálisis fue desarrollado por Sigmund Freud, que sostiene que los pensamientos, las emociones y los deseos inconscientes influyen en la conducta humana. Freud planteó que la personalidad se forma en gran parte durante la infancia y que el inconsciente guarda recuerdos y deseos reprimidos que nos generan conflictos internos. Él propuso la catarsis como proceso terapéutico, donde al hacer conscientes esos contenidos ocultos se logra un alivio emocional y mayor comprensión de sí mismo. También explicó que nosotros usamos para protegernos de recuerdos dolorosos mecanismos de defensa como la represión. Los psicoanalistas utilizan técnicas como la asociación libre y la interpretación de sueños para explorar el inconsciente y ayudar al paciente a lograr y mejorar un equilibrio emocional. Continuando les voy a explicar la teoría del psicoanálisis de Freud. Freud propuso que la mente está dividida en tres partes: el id, o también conocido como el ello, que son los impulsos básicos y los deseos instintivos como el placer y las necesidades biológicas; el ego o el yo, que es el que actúa con la realidad y es el mediador entre el ello y el superyo; y el superyo, que es el que representa la moral y los valores y las normas sociales. Un ejemplo cotidiano de esta teoría del psicoanálisis es cuando una persona está enojada porque alguien se coló en la fila del bus. El id sería empujarlo y gritarle que no es justo que se cole. El ego es decirle a esa persona de forma más tranquila que respete la fila. Y el super yo sería controlarse y no perder la calma en público. Buenos días, mi nombre es Karen Valencia. Continuando con el tema, también tenemos que nuestra mente se divide en tres capas o regiones. Uno de estos es el consciente, que se trata del lugar donde están almacenados nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra perspectiva actual. El otro es el preconsciente o el subconsciente, que se trata del lugar donde nuestra mente almacena la memoria que podemos recuperar. Y el último es el inconsciente, que es el nivel más profundo de nuestra mente. En él reside un depósito de los procesos que impulsan nuestros comportamientos, incluso los deseos primitivos o instintivos. Para continuar, voy a explicar cómo funciona y en qué consiste el psicoanálisis. El psicoanálisis usa las técnicas de descubrimiento que intentan que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias inconscientes que han causado sus síntomas o su malestar psíquico. El objetivo central del psicoanálisis es llevar al ser inconsciente a la conciencia para fortalecer el ego y reducir el control de impulsos. Los métodos que usan los psicoanalistas es la asociación libre, que es hablar sin censura, para revelar conflictos ocultos. El 2 es análisis de sueños, para interpretar los sueños como reflejos de deseos y sentimientos inconscientes. El otro es análisis de resistencia, que es identificar los intentos del paciente de evitar los pensamientos reprimidos lleguen a la conciencia. Y el último es el análisis de transferencia, que usa el analista como pantalla para proyectar y revivir sentimientos dirigidos a figuras pasadas importantes. Continuando, vamos a mencionar las limitaciones y fortalezas del psicoanálisis.
Continuando con las limitaciones, el psicoanálisis es difícil de comprobar científicamente, puede llegar a tener interpretaciones subjetivas por parte del terapeuta, sus tratamientos son largos y costosos y se encuentra enfocado en experiencias pasadas más que en problemas actuales. Y en las fortalezas también está que el paciente experimenta total libertad en las sesiones, aumenta el autoconocimiento de su persona, se centra en la sanación de traumas pasados y respeta el ritmo del paciente. Buenas tardes, mi nombre es José Joel Fierro y junto con mi compañero Mateo Zamora les vamos a hablar sobre el conductismo. Vamos a empezar primero que todo explicando qué es. Conductismo es un modelo psicológico el cual se basa en el estudio del comportamiento observable y su relación con los estímulos del medio ambiente y sus respuestas a través de él. Este modelo psicológico nació a mediados del siglo XX porque la psicología en ese tiempo estaba más que todo influenciada por modelos filosóficos y por el estructuralismo. Esto quiere decir que pues no era tan consistente. Sus ideas principales, primero que todo, está la conducta es el objetivo central del estudio. La psicología debe ser estudiada con solo lo observable y medible. Eso quiere decir que la psicología no es tanto vital, sino que es más que todo una ciencia, por así decirlo. Su segunda idea principal es el aprendizaje se da por asociación. Se aprende por medio de acondicionamiento o condicionamiento. Este condicionamiento, que después lo hablaremos más a fondo, se divide en dos. Condicionamiento clásico, que fue descubierto por Iván Pavlov, se asocia entre estímulos. Luego el condicionamiento operante, descubierto por Skinner, es conducta influida por consecuencias, o sea, refuerzos y castigos. Y por último, la tercera idea principal es el ambiente moldea la conducta. Las personas no nacen con un pensamiento o pues con un modelo de pensar desde el inicio de su vida, sino que a través del tiempo, de las familias y el ambiente en el que están, ese tipo de pensamiento va cambiando o va evolucionando. Buenas tardes, mi nombre es Mateo Zamora. Yo les voy a hablar sobre los autores importantes. Primero tenemos a John B. Watson, fundador del conductismo, propuso que la psicología estudie solo la conducta observable. También Iván Pavlov descubrió el condicionamiento clásico, ya que se aprende por asociación de estímulos. También tenemos a B. F. Skinner, él desarrolló el condicionamiento operante, aprender por consecuencias, refuerzos o castigos. También tenemos a Edward Thorndike, formuló la ley del efecto, las conductas con buenos resultados se repiten. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre las características. La primera, el enfoque en la conducta observable. Solo se estudian comportamientos que pueden verse y medirse objetivamente. Segundo, rechazo de los procesos mentales internos. No se consideran pensamientos, emociones o la mente como objeto de estudio. Tercero, aprendizaje como resultado del ambiente. El comportamiento se forma a partir de la interacción con el entorno, no de factores internos. Cuarto, condicionamiento como base del aprendizaje. Quinto, método científico y experimental. Usa métodos objetivos y controlados como experimentos, observación y medición. Sexto, conducta predecible y modificable. El comportamiento se puede predecir, controlar y modificar mediante técnicas adecuadas. Séptimo, visión mecanística del ser humano. El ser humano es visto como un producto del ambiente, moldeado por estímulos y refuerzos. Listo, ahora vamos a profundizar un poco sobre la teoría del acondicionamiento. Como dije ya antes, esta teoría del acondicionamiento es un tipo de aprendizaje asociativo que busca modificar pensamientos y actitudes conductas mediante la formación de asociaciones. Entonces, como ya lo dije, se divide en dos principalmente. Primero está el acondicionamiento clásico. Este fue descubierto por Iván Pavlov. Es un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro llega a provocar una respuesta automática al asociarse repetidamente con un estímulo que ya genera una respuesta. Un ejemplo de esto sería cuando alimentamos a un perro, digamos, le damos comida y al mismo tiempo hacemos algún tipo de sonido, como una campana. Entonces, si esto se llega a repetir varias veces a través del tiempo, en algún momento al solo sonar la campana, el perro va a comenzar a comportarse como si tuviera hambre, va a comenzar a salivar o pues sucesos así. Luego está el condicionamiento operante. Este fue desarrollado por F. Skinner y se centra en cómo nosotros, mediante premios y castigos, podemos guiar o podemos, por así decirlo, modificar el pensamiento de una persona. Un ejemplo de esto sería que, digamos, una persona es muy educada con nosotros, como a los niños. Si nosotros les damos un dulce, ellos van a intentar repetir lo que hicieron, por lo cual se les dio el dulce. Y si, digamos, en algún momento se les da algún castigo, pues ellos van a intentar hacer por lo que se les dio el castigo. Eso también sirve con animales y pues con las personas. Bueno,
Ahora les voy a hablar sobre para qué sirve. Primero, la terapia de modificación de conducta. El conductismo es la base de muchas terapias conductuales que buscan cambiar comportamientos problemáticos o disfuncionales, ayudando a las personas a mejorar diferentes tipos de trastornos. Tenemos también la desensibilización sistemática. Es una técnica usada para tratar fobias y ansiedades basada en el condicionamiento clásico. Consiste en exponer de manera gradual y controlada a la persona a su temor mientras se le enseñan técnicas de relajación para reducir la respuesta emocional negativa. También tenemos control y manejo del estrés. Algunas técnicas conductistas enseñan a los pacientes a identificar y cambiar conductas que generan estrés o malestar, sustituyéndolas por conductas adaptativas, además de usar el refuerzo para mantener estas nuevas conductas. Mi nombre es Hasblady y yo voy a hablar sobre el cognitivismo. Entonces, qué es el cognitivismo? Es una corriente psicológica que surge como crítica al conductismo porque este último solo se centraba en la conducta observable dejando de lado los procesos mentales internos. El cognitivismo afirma que la mente funciona como un procesador de información parecido a una computadora. Entonces, nosotros recibimos la información, que esta sería la entrada, lo procesamos mediante pensamientos, creencias o esquemas y generamos una respuesta que es la salida, ya sean emociones o conductas. Las principales ideas del cognitismo: la conducta depende de cómo interpretamos la realidad, no solo de lo que pasa externamente. Por ejemplo, dos personas pueden vivir una misma realidad, por ejemplo, la pérdida de un parcial, y reaccionar de manera distinta. Uno lo ve como un reto y la otra persona lo ve como una amenaza. Los pensamientos, creencias y esquemas mentales son determinantes. Por ejemplo, si yo pienso que soy incapaz, sentiré ansiedad y fracasaré pues más fácilmente. Si pienso que puedo mejorar, actuaré con motivación. La emoción y la conducta están medidas por el pensamiento, no es el hecho lo que nos afecta, sino la interpretación que nosotros le damos a este hecho. Ahora hablaremos sobre sobre las teorías, los representantes y los aportes. Entonces comenzamos con Piaget. Él creó pues la teoría del desarrollo cognitivo y planteó que el aprendizaje ocurre a través de la construcción activa del conocimiento. El niño no es un receptor pasivo, sino que construye esquemas mentales mediante la experiencia. Él dio dos procesos claves, que el primero es la asimilación, de incorporar nueva información en esquemas ya existentes, y la acomodación, de modificar los esquemas cuando la nueva información no encaja. Planteó cuatro etapas del desarrollo cognitivo. La primera es la sensoriomotora, que va de los 0 a los 2 años. La segunda es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, y las operaciones concretas van de los 7 a los 11 años, y por último las operaciones formales van de los 12 años en adelante. Nuestro segundo teorista es Neisser, la psicología cognitiva. Él es considerado el padre pues, de la psicología cognitiva moderna. Publicó en 1967 el artículo Cognitive Psychology, donde explicó que la mente funciona como un sistema de pensamiento de información. Comparó la mente como una computadora, entonces lo que hablaba al principio de la entrada, el procesamiento y la salida. Su aporte fue dar un marco teórico unificado a los procesos cognitivos: la sensación, la percepción, la memoria, el lenguaje y la atención. El tercer teorista es Ellis. Con la terapia racional y emotiva conductual, propuso que no son los hechos lo que generan el malestar, sino las creencias que tenemos sobre estos hechos. Él planteó el modelo ABC. Entonces, en el A está el activador, que es lo que ocurre, por ejemplo, sacar una mala nota. En el B son las creencias, la interpretación del hecho, por ejemplo, decir que yo soy un fracaso. Y en el C, las consecuencias, las emociones y conductas que resultan. Por ejemplo, tristeza, ansiedad o desmotivación. La terapia que él da es identificar y cambiar creencias irracionales por pensamientos más realistas. El cuarto teorista es Beck. Con la terapia cognitiva, él es el padre de la terapia cognitiva y de la actualidad. Propuso que la depresión y la ansiedad se deben a distorsiones cognitivas, es decir, errores en la forma de pensar. Sus ideas claves fue la traída triada cognitiva de la depresión, que es la visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro, y la identificación de distorsiones cognitivas, por ejemplo, la generalización, el pensamiento dictómico y el catastrofismo. Como terapia, él plantea ayudar al paciente a reconocer y cuestionar y cambiar sus pensamientos disfuncionales.
En resumen, pues Piaget explica cómo se construye el conocimiento en etapas. Neisser formaliza la psicología cognitiva como pensamientos, procesamientos de información. Ellis se enfoca en cómo las creencias irracionales generan malestar y Beck estudia cómo los pensamientos negativos mantienen los trastornos emocionales. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones del conductismo en diferentes etapas. Entonces, ¿cómo funciona el conductivismo en la educación? En esta encontramos a Piaget y a Neisser con el aprendizaje significativo. Entonces, los estudiantes no memorizan mecánicamente, sino que relacionan lo nuevo con lo que ya saben. Las estrategias de enseñanza, como el uso de mapas conceptuales, resúmenes, analogías, preguntas que estimulen el razonamiento. La adaptación a etapas del desarrollo según Piaget, por ejemplo, no se enseña álgebra a un niño de 5 años porque pues este aún no ha desarrollado el pensamiento abstracto. La atención y la memoria, el cognitivismo ayuda a diseñar métodos que favorecen la concentración y la retención de información. Como resultado, pues el estudiante va a ser más activo, crítico y autónomo en sus aprendizajes. Ahora vamos a hablar de cómo funciona el cognitivismo en la psicoterapia. Entonces acá entra Ellis y Beck. Con la terapia cognitiva de Beck, pues es muy eficaz en depresión y ansiedad. Por ejemplo, ayudar a una persona con depresión a identificar pensamientos como no sirvo para nada y reemplazarlos por un tengo dificultades, pero también tengo fortalezas. La terapia racional emotiva de Ellis cambiar las creencias irracionales. Por ejemplo, alguien que piensa debo agradarle a todo mundo, pues aprender a aceptar que no es posible ni necesario. Y la terapia cognitivo-conductual combina técnicas cognitivas con técnicas conductuales, la exposición de reestructuración de creencias, ejercicios de afrontamiento. Como resultado, pues da la reducción de síntomas emocionales, mejor manejo de problemas y cambios duraderos en la forma de pensar. ¿Y cómo funciona el cognitivismo en la vida cotidiana? Entonces, el manejo de emociones, entender que no es el hecho en sí lo que genera el malestar, sino la interpretación que nosotros le damos a este. Por ejemplo, si alguien no le devuelven el saludo en lugar de pensar que esa persona lo odia, considerar que quizás esa persona pues estaba distraída. La resolución de problemas, usar estrategias cognitivas al analizar, comparar y planificar. El autoconocimiento de identificar pensamientos negativos automáticos y cuestionarlos. La motivación personal, aplicar la idea de que cambiar pensamientos como el no puedo o el voy a intentarlo influye en la conducta y en el éxito. Como resultado, pues da una mejor regulación emocional, más resiliencia y el crecimiento personal. En conclusión, pues en la educación el cognitivismo mejora la enseñanza y el aprendizaje. En psicología clínica ofrece terapias muy eficaces para problemas emocionales y en la vida diaria nos ayuda a pensar de manera más flexible y realista para vivir mejor.